Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Monitor Económico. Hoy martes 12 de julio, son las 10 de la mañana, tenemos 15 grados la temperatura a estas horas en la ciudad de Asunción, cielo parcialmente nublado, humedad del 71%, vientos soplando al sur a 18 kilómetros. Una mañana linda, fresca, agradable a estas horas en la capital del país. Estas son imágenes de la ciudad de Asunción, avenida Aviadores del Chaco, en la entrada mismo de la ciudad. Y bueno, estamos listos como siempre, como cada mañana, para hacerte compañía durante una hora con toda la información del ámbito económico, financiero, aquí en Monitor Económico. Bien, como te decía, vamos a mirar cómo se va a comportar el estado del tiempo. Siempre hacemos un repaso rápido de cómo va a estar el clima. Tenemos ya los datos para hoy martes: fresco a frío, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sur. La máxima estimada para el día de hoy es de hasta 17 grados y la mínima de 13. Vamos a ver el pronóstico extendido, lo que podemos esperar para los próximos días. El día de mañana, miércoles, va a ser una jornada fría, fresca, con cielo mayormente nublado, vientos del sur, luego sureste, lluvias dispersas, máxima de 19 grados, mínima de 9. El jueves, fresco al amanecer, luego caluroso por la tarde, cielo mayormente nublado, vientos moderados del norte, máxima 32 grados, mínima 19. Y el viernes, caluroso, luego fresco por la noche, cielo parcialmente nublado, máxima de 27 grados, mínima de 17. Lluvias dispersas también previstas para el día viernes en horas de la noche. El sábado, fresco, luego frío por la noche, cielo mayormente nublado, vientos del sur, lluvias dispersas, máxima 18 grados, mínima de 11 para el día sábado. Este es el panorama entonces que tenemos en materia de clima para los próximos días en Asunción, Gran Asunción, ¿verdad? Y todo el departamento central, según la Dirección de Meteorología. Bueno, como siempre estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de Oncoworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal del Paseo de la Galería. Puedes hacer tus reservas a través del 0985-188-188. Es un coworking café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También te recordamos que contigo tenés la mejor conexión de Paraguay. Conectate con más velocidad para disfrutar al máximo de las redes sociales, tus aplicaciones y todo el entretenimiento desde tu celular. Anda a la tienda Tigo más cercana para cambiar tu chip a 4G. Y asegúrate que tu smartphone sea apto para la red. Acordate de configurar tus datos móviles seleccionando la opción 4G o LTE y descubrí este cambio que lo mejora todo. Nunca te olvides que te conviene tener todo contigo. Y por supuesto también te recordamos, como siempre lo hacemos, que Stornia mide, identifica, analiza intereses, hábitos y necesidades de los consumidores, conectando así a la marca con contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Stornia, comunicación estratégica. Contactanos al 0983-946-663 o en las redes sociales en Instagram en @Stornia_PY. Bien, vamos a las redes sociales, ¿te parece? Nuestra cuenta en @5díaspy, nuestra cuenta en el Twitter. Hoy tenemos la siguiente pregunta que estamos haciendo a los televidentes y tiene que ver con las medidas impositivas que ha tomado el gobierno. Y la pregunta dice lo siguiente: ¿ayuda a las empresas las medidas de reducción de tasas de impuestos? Sí, es de gran ayuda, es de poca ayuda o de ninguna ayuda. Son las opciones, digamos, que tenemos para que la gente pueda participar. Y vamos a estar viendo en breve también cómo la gente ya está comenzando a interactuar con nosotros. Si querés votar, puedes hacerlo a través de @5díaspy, nuestra cuenta en el Twitter, ¿verdad? Ahí en el muro del Twitter vas a poder encontrar ya esto para poder participar también con nosotros. Vamos ahora rápidamente a hacer nuestra revisión habitual que hacemos sobre los indicadores financieros. ¿Cómo está el mercado cambiario? ¿De qué manera se están comportando los precios de las diversas divisas extranjeras y su relación con nuestra moneda local? Tenemos ya el tablero de mesa de cambios que nos muestra que el dólar está a 6.830 a la compra, 6.890 en su precio de venta. El real está a 1.220 en la compra, 1.300 en la venta. El peso argentino a 22 guaraníes a la compra, 35 en la venta. Y el euro, 7.000 guaraníes a la compra, 7.650 en su precio de venta.
Miramos también de qué manera se están comportando los mercados internacionales. Precio de los commodities, $599 con 0,3 centavos. Es precio del grano de soja en el mercado internacional, una variación positiva de 14%. El trigo también con números al alza, $223 el precio por tonelada. El maíz está a $207 el precio por tonelada, también aumentando su valor el día de hoy. Y el barril de petróleo WTI sí abrió a la baja con una caída de $1,55. Está a $103 con 25 centavos el precio del barril WTI, ¿verdad? Así está el precio del petróleo. De esta manera abren los mercados internacionales entonces en la jornada del día de hoy en lo que tiene que ver con los precios internacionales de las materias primas. Nos vamos también al mercado local. Siempre revisamos cómo está el mercado de valores de Asunción. Tenemos volumen negociado por casa de bolsa. Basa Capital en el mes de junio fue el mercado que tuvo mayor participación, 34.27% del total de los negocios. En segundo lugar, Cadien con 16.46%. En tercer lugar, Investor, 16.21% de participación. Y en cuarto lugar aparece Regional con una participación del 11.83%. Puente cierra la lista de los primeros 5 con una participación de negocios del 8.95%. En total se realizaron negocios en el mes de junio por valor de 2.542.346 millones de guaraníes. Y estas fueron las participaciones que han tenido cada una de las casas de bolsa en el mercado de capitales de Asunción en el mes de junio, ¿verdad? Hay que recordar que al mes de junio se acumulan negocios por 1.165 millones de dólares según el último reporte de la Bolsa de Valores de Asunción. Ese es el volumen total acumulado al cierre del primer semestre. Muy bien, hacemos ahora una brevísima pausa. A la vuelta ya venimos con nuestro tema de análisis del día. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes,
Ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. En Paraguay nos conocemos todos. Si no, preguntale a los Benítez, que hoy tienen descuento en la barbería. Cuando uno está viendo su deporte favorito en Flow, el otro ve la repetición de la F1 en el cel, mientras otros juegan en línea con la fibra óptica más rápida del país. Nos conocemos todos y ahora estamos mucho más conectados. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. El vacío se puede sentir desde que no estás aquí. Empezando a pensarte. Perdón, mamá. De nada, papá. Con el nuevo préstamo Ñanderoga Pajurá del BNF, acceder a un crédito para tu primera casa es muy fácil y conveniente. Con Ñanderoga Pajurá estás más cerca de tu sueño. Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Estamos mirando imágenes de Cádiz. Esto es en España, en nuestro viaje virtual que hacemos todas las mañanas. La antigua Plaza Mayor de la ciudad, también conocida como la Plaza Juan de Dios. Fíjense lo que es esta imagen. Qué belleza realmente, ¿verdad? La imagen que estamos teniendo, imágenes en vivo y en directo en Cádiz, España. Realmente España es un país muy lindo. Bien, lo que tenemos acá entonces es la Plaza Juan de Dios de Cádiz. Es un amplio espacio urbano que se encuentra situado en el interior de su casco histórico y tradicional. En concreto, la plaza se ubica en el sector este de su viejo recinto amurallado, en un lugar desde donde se puede contemplar la conocida como Puerta del Mar. Ahí de fondo se ve también ya la imagen del mar, elemento simbólico de entrada a la ciudad desde la bahía de Cádiz y su importante puerto comercial donde atracaban los grandes transatlánticos y demás buques turísticos que hacen escala en la ciudad. Magníficamente situada, la plaza está íntimamente unida al antiguo Paseo de Canalejas, una obra realizada a partir del año 1912 a lo largo del recinto liberado tras el derribo de sus murallas que bordea el puerto y que constituye un espléndido frente urbano de Cádiz al mar. Hasta finales del siglo VIII, la ciudad de Cádiz estaba aún más consolidada urbanísticamente que en la actualidad, ya que en algunas de sus actuales plazas son producto de distintas actuaciones urbanísticas llevadas a cabo a partir desde entonces. En concreto, hasta aquella fecha solo existían en el interior de su casco antiguo dos plazas, la Plaza de San Antonio y la de Juan de Dios, que es la que estamos viendo en este momento. Esta plaza, la de Juan de Dios, antiguamente era denominada de la Corredera. Se abre al mar desde los tiempos de la ciudad medieval, fue la puerta principal de entrada del comercio y de las idas y venidas de ultramar, y en ella todavía se reconocen algunos de sus clásicos usos seculares, como son el de la sede del cabildo, la sede del hospital, el asentamiento del comercio y de los almacenes pertrechos. Así que lo que estamos viendo son imágenes en vivo y en directo para conocer un poco de esta famosa plaza, la Plaza Juan de Dios en Cádiz, un lugar realmente bellísimo en España, y la tecnología nos permite hacer este viaje virtual y tener imágenes en vivo y en directo. Actualmente son las 4 de la tarde con 16 minutos en España
y ellos están en este momento con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 32 grados en este momento en Cádiz. Imágenes en vivo y en directo que tenemos para compartir con ustedes en esta mañana aquí en Monitor Económico. Bueno, volvemos al plano local, vamos a hablar de nuestro tema de análisis. Hoy vamos a mirar algunos datos que presenta el informe sobre indicadores financieros, cómo los ajustes de la tasa de política monetaria del Banco Central están afectando al promedio de las tasas activas, es decir, de los créditos, tanto en moneda local como en moneda extranjera. Y fíjense cómo la sucesión de ajustes del Banco Central, que comienza más o menos con fuerza en el último trimestre del año pasado, ahí nos indica la gráfica, en cerca de noviembre, octubre, noviembre del año pasado, se comienzan a hacer ajustes importantes en la tasa de política monetaria porque ya se veía venir un aumento en la inflación y automáticamente se produce el efecto que el Banco Central de hecho está esperando, que es encarecer el costo del dinero. Y fíjense ustedes cómo después de haber caído hasta menos de 12% el promedio ponderado de las tasas de interés en el sector bancario, estamos hablando de los créditos en guaraníes, se da un aumento importante y de menos 12 subió casi 3 puntos porcentuales, hoy está en 14,28% el promedio de tasas en el mercado bancario, ¿verdad? Y esto, según opinan los economistas y los agentes del sector bancario, va a seguir aumentando conforme el Banco Central continúe haciendo los ajustes en la tasa de política monetaria, ajustes que buscan de alguna manera contrarrestar el aumento de precios en la canasta familiar. Entonces hoy el promedio ponderado de las tasas de interés activo están en 14,28 y si promediamos de forma anual están en 14,01% las tasas de interés que están cobrando los bancos cuando se trata de créditos en guaraníes. Este es el promedio general, obviamente dependiendo del tipo de crédito. Si es un crédito de consumo, obviamente es más alto. Los créditos para la vivienda son más bajos, o sea, depende mucho del tipo de riesgo, pero si promediamos todo nos da 14,28. Y si miramos lo que está ocurriendo también en las tasas activas, pero en moneda extranjera, podemos ver la siguiente placa que nos muestra también cómo están las tasas activas, el promedio ponderado en moneda extranjera. Vemos que ocurrió lo mismo, ¿verdad? Fíjense ustedes, ahí en noviembre caíamos a menos del 6% de tasa de interés promedio general, digamos, de todo el sistema, y hoy día está en 6,30 la tasa promedio de interés activo. Y el promedio anual se ubica en 5,93. Entonces se da también, no en la misma fuerza que en moneda local, pero sí también se da este efecto rebote, de alguna forma, de aumento en las tasas de interés que se está cobrando el sistema bancario a la hora de tomar crédito, algún tipo de crédito, ya sea en guaraníes como en dólares. Se dio ese efecto de repunte de las tasas. Hoy día la tasa de referencia del Banco Central está en 7,75 y si es que persiste esta presión inflacionaria, en gran medida por factores externos como el aumento del precio por ejemplo, el precio del petróleo, que es lo que nos está afectando muy fuerte con los valores locales de los combustibles, es muy probable que el Banco Central continúe haciendo ajustes para tratar de alguna manera contrarrestar esos aumentos importantes que estamos viendo en la mayoría de los precios de la canasta familiar. Bueno, hasta aquí entonces el pequeño análisis. Mostramos estos dos gráficos que nos parecen sumamente interesantes y relevantes para mirar cómo está evolucionando el costo promedio del dinero en el mercado bancario. A la vuelta de la pausa vamos a seguir profundizando esto que ayer hablábamos, ¿se acuerdan ustedes con el presidente del Interfisa? Estábamos hablando de las medidas anticrisis. Bueno, hablamos también en estos días de algunas de esas medidas, y un componente importante que tiene estas medidas anticrisis tiene que ver con reducciones de tasa de impuestos, y para ello ya vamos a estar a la vuelta de la pausa conversando con el viceministro de Tributación para que nos dé los detalles y qué otras medidas más desde el equipo económico se están analizando para tratar de contrarrestar este primer semestre que ha sido bastante duro en lo que tiene que ver con actividad económica. Hacemos una pausa y a la vuelta ya estamos hablando con el viceministro. Enamórate de lo legal.
Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamorate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Es momento de ir a nuestra entrevista de la jornada y estamos dando seguimiento desde diversos sectores, digamos, a lo que fue el anuncio que la semana pasada daba el gobierno de este plan, de este paquete de medidas anticrisis. Hemos hablado con referentes del sector privado, también referentes del sector público. De hecho, en estos días estuvimos hablando también con gente del Ministerio de Obras Públicas. Y uno de los elementos importantes que trae este paquete tiene también medidas impositivas en cuanto a tasas de impuestos. Y por ello queríamos justamente también tener esta parte, digamos, que es importante en este plan por parte de tributación. Y para eso ya está con nosotros el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación, el viceministro Óscar Orué, a quien saludamos. ¿Cómo te va, viceministro? Muy buenos días. Buen día, Samuel. Buen día también para toda la audiencia de 5 Días. Para mí un placer poder conversar contigo y bueno, también a todo el equipo de 5 Días. Un gusto también para nosotros, viceministro. Y justamente estaba comentando de que en estos días estuvimos dando seguimiento un poco a todo lo que fue el anuncio que se daba hace casi una semana ya de este paquete de anticrisis, ¿verdad? Y obviamente, como era de esperar, iban a haber reacciones de que a favor, en contra, algunos diciendo que es suficiente o que faltan más, pero también hay que poner el contexto de que estamos viviendo una situación, un contexto global muy difícil y un contexto a nivel local también de un año muy complicado con lo que fue el impacto de la sequía y cómo eso afectó a la actividad económica. Ayer hablábamos con el presidente de un banco, le decíamos, bueno, dentro de las posibilidades fiscales o financieras que tiene el Estado, inyectar 1.200 millones de dólares es, digamos, la propuesta que tiene el gobierno. Y dentro de ese componente está también la cuestión fiscal, ¿verdad? Y quería consultarte, viceministro, bueno, que podamos hacer un resumen de aquellas medidas que ustedes han anunciado para también significar un poco de ayuda para las empresas y también las personas físicas en lo que tiene que ver con reducciones de tasas o prolongación, digamos, de alguna manera de algunas tasas que están siendo reducidas y entiendo que en algunos casos van a ser por un mes más, 2 meses más. Si podríamos explicar eso, viceministro. Sí, básicamente entiendo perfectamente la situación, no es una situación fácil, estamos hablando de a nivel global de inflación, el conflicto bélico, ¿verdad? A eso se le suma la sequía. Realmente no es un contexto positivo, lastimosamente, pero dentro de las posibilidades tratar de básicamente establecer medidas para paliar, para flexibilizar un poco. Nos parece muy importante todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? En primer lugar, la extensión de la reducción del IVA para el sector de gastronomía, eventos, turismo, hotelería. Y en segundo lugar, bueno, a eso se le agregó el 50% de disminución del IVA para el sector de transporte, taxis, remises, todo lo que tiene que ver con plataformas digitales de transporte.
¿verdad? Eso va a estar 3 meses vigente. Y después tenemos también, bueno, un decreto en el cual exoneramos intereses moratorios para deudas hasta el 2020, ¿verdad? Todas aquellas personas, contribuyentes que tienen deudas hasta el 2020 pueden acercarse a tributación y pueden conseguir la exoneración de esos intereses moratorios, ¿verdad? Que carga la deuda tributaria. Entonces, son 3 medidas principales que creo que de alguna manera están ayudando y van a seguir ayudando a los formales, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que Paraguay sigue siendo un país donde hay pocos impuestos, bajos impuestos, y a pesar de eso seguimos reduciendo, ¿verdad? Eso significa un aumento del gasto tributario, eso significa menos ingresos ya para el Estado, estamos hablando de casi 80 millones de dólares, agregando el tema del selectivo al consumo que cobra aduana, ¿verdad? Para los combustibles. Entonces, creo que todas estas medidas la situación que hoy realmente es complicada. Nosotros seguimos evaluando y analizando, vemos una mayor formalización, vemos también mayor recaudo de tributos en este primer semestre. Entonces eso nos alienta un poco a continuar con estas medidas que estamos implementando. Como digo, no es nada sencillo, es muy fácil opinar desde fuera, pero el margen fiscal cada vez se reduce más, ¿verdad? En el sentido de que no hay mucho margen para endeudarnos, ¿verdad? El tope ya está llegando. Por otro lado, tenemos que lograr una mejor y eficiente recaudación y por otro lado también el mejoramiento de la calidad del gasto, que también siempre es cuestionado y discutido a nivel nacional. Entonces, desde la Administración Tributaria estamos trabajando fuertemente en la formalización, por un lado, en los controles y también en la flexibilización para todos aquellos que son más golpeados en esta coyuntura complicada. Totalmente. Ahora, el cálculo que diste, viceministro, entonces, esos 80 millones de dólares es lo que ya ha impactado de recaudación que debían haber tenido y que no la tuvieron, o es una proyección hacia diciembre de lo que eventualmente no se estaría recaudando con todas estas medidas especiales? Esto tiene que ver con el paquete de medidas desde febrero que estamos implementando. Tiene mayor proporción lo relacionado al combustible, al selectivo del combustible, que nosotros establecimos como si fuera que no subió el precio internacional, se congeló la base para el pago en importación, eso cobra la aduana, ¿verdad? Eso no le afecta a tributación propiamente, pero sí al Estado en sí, ¿verdad? Porque deja de recaudar. También tuvimos impactos con relación a lo que es el IVA, tanto en gastronomía, eventos, turismo, hotelería, ahora se le suma el tema de transporte, ¿verdad? Y habíamos también establecido algunas medidas que hoy ya no están vigentes. Ahora vamos a sacar un decreto probablemente de exoneración o reducción del IVA para compras de vacunas, ¿verdad? Pedido el Ministerio de Salud Pública. Eso es lo que está pendiente. Después tenemos un decreto que aquellos exportadores habían solicitado también para postergar la presentación de la declaración jurada informativa, los que tienen que cumplir con precio de transferencia, ¿verdad? Eso también seguramente esta semana el presidente va a estar firmando. Y seguimos siempre dialogando con los sectores, ¿verdad? Buscando algunas alternativas, viendo qué podemos más hacer, teniendo en cuenta también el margen un poco ya reducido a esta altura, ¿verdad? Entonces, sabemos que las necesidades son inmensas, sabemos que hay muchos reclamos, pero también dentro de las posibilidades estamos viendo las medidas que para nosotros, a nuestro criterio, pueden ser óptimas o pueden ser más flexibles, ¿verdad? Claro. Teniendo en cuenta de que no es nada sencillo esto. No, totalmente. Viceministro. Mencionaste el tema de los camioneros. ¿Cómo quedó la negociación con ellos, con esta medida que anunciaste? Porque por lo menos de movilización ya no escuchamos, se logró un acuerdo, por eso es que, digamos, de alguna manera está un poco tranquilo el ambiente con los camioneros en los reclamos que estaban haciendo. Bueno, un sector de los camioneros y de taxis, también de volquetes, habían pedido una reducción del IVA en la prestación de sus servicios, ¿verdad? Nosotros hemos accedido a ese pedido. Ayer el presidente de la República firmó el decreto y se publicó ya, y ya está vigente por 3 meses, ¿verdad? Lógicamente hay sectores que no están de acuerdo con esto porque no les beneficia, teniendo en cuenta que son informales, ¿verdad? Pero creo que es una medida
paliativa, teniendo en cuenta el problema y teniendo en cuenta de que la reducción del combustible, así como están planteando, es inviable, ¿verdad? De todo punto de vista. No, la solución no está por el lado de los impuestos, lastimosamente. El margen es menor y el daño es mayor, ¿verdad? Ese es el problema con el tema del selectivo en aduanas, ¿verdad? Pero seguimos dialogando con ellos, estamos viendo algunas alternativas. Petropar ha llegado a un acuerdo con ellos para tener un descuento de 700 guaraníes por litro a través de una tarjeta especial que Petropar le brinda a ellos. Ya son más de 1000 transportistas que se adhirieron a esa tarjeta de fidelidad y bueno, de alguna manera eso va a ayudar a que ellos puedan seguir compitiendo y bueno, buscar también de esa manera algunas alternativas, ¿verdad? Seguro que hoy va a haber una reunión del Comité Técnico de Transporte Terrestre de Carga a las 5 de la tarde. Vamos a escuchar un poco también los reclamos. Seguro que va a plantear una suba del precio referencial. Eso se va a analizar técnicamente. Y bueno, siempre estamos hablando con ellos y viendo qué podemos brindar, teniendo en cuenta que hay muchos, no hay unidad en cuanto a los gremios de camioneros, ¿verdad? Lastimosamente. Entonces, hay muchos sectores que reclaman, entonces tenemos que escucharles a todos. Claro. Ahora, el acceso a esa tarjeta que le va a permitir un precio preferencial implica también formalización por parte de esos camioneros que van a ser beneficiados y que quizás no estaban formalizados, viceministro. Sí, definitivamente. Creo que estos problemas, la coyuntura en sí hace o permite de que podamos insistir más con la formalización, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que la única forma de poder ayudarle es teniendo un registro, sabiendo quiénes son, cómo están emitiendo facturas, ¿verdad? Aprovechando también los regímenes más sencillos que hoy brinda el sistema tributario. Entonces, también estamos tratando de lograr eso con mayor capacitación y mayor, en este caso, socialización, ¿verdad? No es sencillo para gente que no está acostumbrada a la emisión de facturas, a llevar una contabilidad. Entonces, eso también creo que es importante, estas facilidades que brinda el sistema tributario hoy día y que ellos de alguna manera están ya incorporando dentro de su día a día. Y ahí, en ese caso, al formalizarlos, hay un sistema simplificado, sencillo, en el cual ellos puedan acceder a tener un RUC. ¿Cómo es el procedimiento en el caso de aquel camionero, ¿verdad?, que quiera formalizarse? Bueno, ahí tenemos dos regímenes, el simple y el re simple dentro del impuesto a la renta empresarial. Ellos tienen esas dos opciones. En el caso que tengan mayor facturación, que superen los 80 millones, deben ir al simple, en el cual van aparte del IVA, van a tributar renta, ¿verdad? En el caso del re simple, siempre y cuando sus facturaciones no superen 80 millones de guaraníes por año, ya no van a pagar IVA y directamente van a estar formalizándose y emitiendo una boleta re simple, ¿verdad? Esos son los dos regímenes más sencillos que existen, ¿verdad? Le estamos justamente facilitando, comentando un poco también de estos regímenes para que ellos puedan ir conociendo más y bueno, lograr esa formalización que es beneficioso para ellos y para el país en general. Totalmente. Viceministro, por otro lado, en el último informe de situación financiera que había publicado el Ministerio de Hacienda con datos a mayo, hablaba de que tributación estaba registrando, si mal no recuerdo, era 14% de crecimiento en la recaudación. Al cierre del primer semestre, con los datos con los cuales pudieron cerrar en junio, ¿cómo hemos cerrado en materia de recaudación? Bueno, en términos generales, 15,3% de mejora en este primer semestre, bastante bien. Nuestra estimación solo era el 8%. Hay un mayor cumplimiento de parte de varios sectores, específicamente las pequeñas y medianas empresas. Tenemos un repunte importante en ese sector, también en el sector de fronterizo, ¿verdad? En las ciudades fronterizas, Encarnación, Ciudad del Este, también un mayor dinamismo y pago y cumplimiento voluntario, ¿verdad? Creo que es muy importante esto teniendo en cuenta la coyuntura en sí que estamos atravesando. También el registro electrónico de comprobantes nos permite tener mayor información y poder cruzar información y de esa manera evitar la evasión de impuestos, ¿verdad? Creo que
en ese sentido, tributación tuvo un cambio muy importante en cuanto a la tecnología y la utilización de información, porque no solamente hay una declaración jurada determinativa, sino también hay una declaración informativa a través de cada una de las facturas que registran, ¿verdad? Fue muy complicada la implementación, pero creo que hoy podemos decir de que es exitosa. Hay un mayor cumplimiento voluntario y eso es lo que apuntamos, ¿verdad? Disminuir la evasión a través de controles y a través de tecnología. ¿Y qué cambió, viceministro? Porque eso realmente es importante. Creo que, si mal no recuerdo, en febrero comenzaron a implementar ese control cruzado. O sea, no solamente hago mi declaración, también tengo que ir cargando factura por factura. ¿Notaron alguna diferencia entre lo que se recaudaba anteriormente en IVA y con lo que hoy día se está declarando y lo que se está pagando efectivamente? Sí, definitivamente hay un mayor porcentaje de pagos por el lado de los pequeños y los medianos contribuyentes, ¿verdad? Esto está permitiendo por el lado del IVA tener una mayor recaudación, ¿verdad? Ya no hay márgenes de poder evadir a los contribuyentes que tienen esa obligación de la declaración jurada informativa. Y bueno, anteriormente, por ejemplo, un contribuyente presentaba su declaración de IVA y ponía, por ejemplo, ingresos 5 millones, gastos 4 millones, ¿verdad? Y la diferencia era 1 millón, sobre eso pagaba 10%, ¿verdad? Hoy eso se le agrega, ¿verdad? Que en el gasto uno tiene que incluir únicamente su factura. Entonces ahí ya muchos directamente presentan correctamente su declaración, ¿verdad? Ya no tienen el margen de poder declarar algo y que esperar que tributación descubra esa irregularidad, ¿verdad? Hoy directamente ellos, si no presentan su declaración, la declaración jurada informativa, va a haber una inconsistencia y eso le va a recibir un correo en el cual le va a hacer unas consultas, va a tener que rectificar, etcétera. Entonces eso ayuda a evitar la evasión de impuestos y evitar que justamente haya incumplimiento por el lado de los contribuyentes. Ayuda mucho el sistema en ese sentido. Tuvimos muchos inconvenientes en la implementación, pero bueno, hoy podemos decir que está funcionando. A eso se le agrega el desarrollo que hicimos a través de Big Data, de perfiles de riesgo. Hoy tributación tiene un perfil de riesgo mucho más consolidado a través de información tanto estructurada como no estructurada, y eso permite, en este caso, a través del riesgo, permite ya controlar de forma más eficiente. Sí. No solamente la evasión, viceministro, también la mala deducción, o sea, a incorporar gastos que no eran deducibles, que anteriormente se metían y como iba a crédito. Eso también está ayudando a disminuir, me imagino, con este control cruzado. Exactamente. En el caso del IVA sí hay una menor cantidad de deducciones incorrectas, como sí se hacía antes. Está ayudando mucho. Ahí nosotros tuvimos cedimos, por decir una manera, en cuanto al proyecto de ley que hoy habla del 30% de deducibilidad de alimentos en el IVA, ¿verdad? Creo que eso también va a ayudar de alguna manera a los contribuyentes, ¿verdad? Y sobre todo que haya un cumplimiento voluntario, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Cuando hablamos de voluntariedad, estamos hablando de que el contribuyente cumpla su obligación sin necesidad de tener que estar molestándole o en este caso sancionándole, ¿verdad? Entonces, creo que es importante esa cultura y sobre todo ese pensamiento de que hoy el sistema nos permite ya disminuir los casos de evasión y concentrarnos en todos, ¿verdad? Hoy no solamente, y siempre decíamos, ¿verdad? No tenemos que cazar en el zoológico, tenemos que tratar de buscar en términos generales el cumplimiento de todos los contribuyentes, ¿verdad? Porque dentro de nuestra economía estamos hablando de una población económicamente activa de 3.500.000 personas, ¿verdad? Sin embargo, solo teníamos registrados, cuando nosotros asumimos el gobierno, 800.000 contribuyentes, ¿verdad? Entonces, evidentemente hay una cantidad importante de personas que tienen renta, tienen ganancias, pero no estaban aportando, ¿verdad? Entonces, estamos apuntando hacia ese sector. Estamos reduciendo el porcentaje de aporte del IVA, que es un impuesto indirecto, un impuesto regresivo,
y eso ayuda significativamente a mejorar la eficiencia en la recaudación, ¿verdad? Y después también el desafío del mejoramiento de la calidad del gasto, que siempre es lo que la gente reclama, ¿verdad? Totalmente. Entonces, por nuestra parte, por lo menos, estamos tratando de facilitarle la vida al contribuyente. Le invitamos a que vea nuestro canal de YouTube, también nuestras redes sociales, siempre hay información para que la gente pueda conocer y pueda saber todo lo que estamos haciendo de la administración tributaria. Un dato nomás, porque hablaste de cuando ustedes asumieron, eran 800.000 contribuyentes. Creo que actualmente aún subió esa cifra a 1.300.000, si mal no recuerdo, viceministro. Correcto, casi 1.400.000 ya. Estamos teniendo, justamente, les pasaba a tu producción hace poco la cantidad de contribuyentes que cancelaron su RUC este año y los que dieron de alta, ¿verdad? Exacto. Estamos hablando más o menos de 9.000 más contribuyentes en el monto neto, el número neto es 9.000 más o menos. Sí. De los nuevos contribuyentes, ¿verdad? Porque dieron de baja más o menos 8.000 y creo que casi 20.000 nuevos contribuyentes. Entonces, es un poco, sí, más o menos por ahí sería la cantidad de contribuyentes que se inscribieron. 19.000 contribuyentes, creo que tenemos nuevos contribuyentes versus 8.500 o casi 9.000 menos contribuyentes. Entonces, eso tenemos que ir viendo para mejorar esa cantidad este segundo semestre. Vamos a estar yéndonos, ahora por ejemplo estamos hacia el interior del país tratando de dar asistencia a todos los contribuyentes en diferentes zonas donde no tenemos oficinas regionales. El PAC móvil siempre está recorriendo la República y bueno, vamos a seguir trabajando en esa línea, Samuel. Totalmente. Viceministro, un tema que tuvo mucho debate mediático, digamos, en los últimos días, tiene que ver también con esta investigación que ustedes estaban haciendo conjuntamente con la Fiscalía, con CEPRELAD y pasando informes a la Fiscalía. Entiendo que en estos días tenían que pasar el informe final sobre algunos contribuyentes. ¿Eso cómo ha quedado, viceministro? Y se está trabajando en ese sentido. Ni bien se terminen los sumarios y las fiscalizaciones, se van a estar remitiendo al Ministerio Público. Ese pedido fue realizado a solicitud de la Fiscalía, ¿verdad? Y en ese sentido tiene su tiempo porque primero se hace una fiscalización, después si el contribuyente acepta, ahí termina, si no acepta, tiene que ir a sumario. Entonces tiene su trámite, tiene su tiempo y bueno, en algunos casos ya se ha solucionado, ya vamos a pasar eso al Ministerio Público ni bien termine todo, porque son varios contribuyentes. Sí. Y de acuerdo a eso, la Fiscalía va a determinar qué es lo que corresponde, ¿verdad? Claro. Pero eso continúa, ¿verdad? Lastimosamente no puedo entrar en muchos detalles por una cuestión de secreto de las actuaciones, pero lo que sí podemos decir es que estamos trabajando coordinadamente, tanto con CEPRELAB como también con el Ministerio Público. Totalmente. No, sí, eso es sumamente comprensible. Eso como tuvo mucho debate a nivel de redes y medios, por eso te consultaba. Pero el informe final entiendo que en estos días se presenta, viceministro. No sé si es un informe final. Vamos a estar remitiendo lo que hasta el momento hay al Ministerio Público y seguramente se va a complementar ni bien vaya terminando los casos, ¿verdad? No hay un informe final como tal. Lo que va a haber es, por ejemplo, informes parciales de acuerdo a lo que se determina cada contribuyente, ¿verdad? Porque claro, los plazos son diferentes en cada uno de ellos y los sumarios son por contribuyente. Entonces, no se puede hablar en términos generales porque los plazos son diferentes, ¿verdad? Entonces, en algunos casos ya terminaron, en otros casos continúan. Entonces, vamos a estar informando a la Fiscalía en la medida de que vayan terminando los casos. Totalmente. Una última consulta, viceministro. Proyecciones, ¿verdad? En este segundo semestre, por lo menos por lo que hemos podido hablar con economistas, con analistas de diversos sectores, incluso del sector del campo, que ahora tienen ya mejor expectativa gracias a las lluvias que tuvimos. Todos hablan de un segundo semestre mucho más dinámico. En las proyecciones que ustedes hacen, a pesar del difícil primer semestre que hemos vivido, nos confirmaste el dato de 15% en recaudación. Si nos proyectamos hacia diciembre, ¿tienen ustedes un número al cual están estimando puedan llegar con la recaudación de crecimiento por lo que se ha dado en este primer semestre, que a pesar de un
una dinámica bastante lenta de la economía, tuvieron buenos resultados. ¿Cómo están proyectando en esta segunda etapa del año? Bueno, yo creo que el segundo semestre va a ser más difícil. Va a ser más difícil teniendo en cuenta de que el impacto de la sequía del primer semestre dentro de la economía se va a ir reflejando recién en el segundo semestre, ¿verdad? Muchos me preguntan cómo es que recaudaron tan bien en el primer semestre, ¿verdad? Y la respuesta es muy sencilla, ¿verdad? Porque hubo vencimientos del 2021. Entonces, todo lo del 2021 se pagó en marzo, abril y mayo, ¿verdad? Entonces, este segundo semestre va a ser difícil, no va a ser nada sencillo. Yo creo que vamos a llegar por lo menos un 14 o un 13%, va a ir disminuyendo este porcentaje de mejora de recaudación, porque vamos a llegar a recaudar mejor, pero no en el porcentaje que hoy estamos teniendo, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que el segundo semestre va a ser más recesivo que el primero, desde el punto de vista de recaudación. Eso no quiere decir que la economía probablemente le vaya mejor el segundo semestre, pero desde el punto de vista recaudatorio va a verse reflejado en un menor porcentaje de mejora. Total. Pero siempre mejor de la estimación, ¿verdad? Estamos hablando de que nuestra estimación en este 2022 era el 8%, sin embargo estamos en un 15,2%, ¿verdad? Entonces probablemente si cerramos en 2 dígitos más este año, yo creo que podemos festejar, ¿verdad? Sí, totalmente. No es nada sencillo, no es nada fácil. Va a depender mucho también de lo que pase de aquí a fin de año. Nosotros esperamos que se vaya normalizando el tema de la inflación. Eso tiene un efecto en la inversión, efecto también en el comercio. Entonces, si eso se dinamiza un poco, si se mejora, yo creo que por el lado del IVA vamos a tener un repunte en este segundo semestre, pero no quiero tener o decir algo que al final no va a pasar, ¿verdad? Nuestra estimación es un poco más conservadora en este segundo semestre. Sí. Entiendo que ahora, si mal no recuerdo, el IU vencía en este mes o ya venció en junio. No recuerdo mucho la fecha. Ya venció justamente en mayo el vencimiento de la mayoría de los contribuyentes del IU, y eso depende mucho también del tipo de sociedad, ¿verdad? En algunos casos, cuando la empresa no establece el mes donde van a hacer la distribución de utilidades, bueno, durante todo el año hay diferentes aportes, diferentes retenciones de distribución de utilidades, ¿verdad? Pero en líneas generales bastante bien también fue la retención del IU este año, donde hubo 2 meses donde superamos 2 billones de guaraníes en recaudación. Estamos hablando que en abril tuvimos 2,3 y en mayo 2,4 billones. Histórico, nunca tuvimos una recaudación de esa naturaleza en un mes solamente, superando los 2 billones, la barrera de los 2 billones. Y creo que eso hace que este año tengamos una muy buena recaudación y vamos a cerrar con números históricos, ¿verdad? Pero yo soy muy precavido, trato de ser mesurado en cuanto al segundo semestre, pero vamos a trabajar para que de esa manera también vamos a seguir haciendo denuncias de casos de venta de facturas falsas. Tenemos 2 casos que estamos investigando y seguro que en poco tiempo más vamos a estar dando a conocer y vamos a estar denunciando al Ministerio Público. Totalmente. Y vamos a estar siguiendo esas denuncias, viceministro. Te agradezco mucho por todo este completo informe que nos has dado, por responder todas las consultas que teníamos y bueno, vamos a seguir en contacto como siempre, viceministro. Gracias, Samuel. Que tengan un buen resto de jornada y también saludo a toda la audiencia 510. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros el viceministro de Tributación, Óscar Urue, conversando en esta mañana sobre las medidas impositivas que se ha tomado el gobierno y, por supuesto, las proyecciones que hay también para esta segunda etapa del año. Él decía, la primera no fue muy bien por los vencimientos que hemos tenido. Esta segunda va a estar complicada porque ya esos vencimientos no están y hay que ver cómo logramos seguir manteniendo este ritmo de recaudación, que él estima no va a ser tan alto, cerca del 15% como cerramos la primera mitad, pero por lo menos creemos que va a estar cerca de los 2 dígitos. Así que un poco el resumen de lo que mencionaba el viceministro. Hacemos una pausa, a la vuelta venimos con la parte final del programa. Enamórate de lo legal.
Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamorate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de ir a nuestro monitor global. Hoy vamos a mirar datos sumamente interesantes que nos permiten ubicarnos dónde está Paraguay en lo que tiene que ver con inflación respecto a los demás países de la región. Tenemos una gráfica que nos permite observar la manera en la que la variación de los precios está afectando no solamente a nuestro país, sino a todos los países de la región. Fíjense, en mayo, que es el último dato que tenemos disponibles para ser comparable esto, Argentina tuvo una tasa de inflación del 4.8%. En segundo lugar apareció Chile con 1.0%, tercer lugar Estados Unidos 1.1%. Y luego ya otros países, digamos, fuera de nuestro continente, estamos hablando de Alemania 0.9%, Colombia 0.84%, la zona euro en general 0.8%, y así vamos bajando, ¿verdad? Paraguay estuvo como el segundo país con menos tasa de inflación, con 0.2% de variación en el mes de mayo. Luego en el mes de junio, recordarán ustedes, lo estábamos mirando en esta semana, 0.5%. De alguna forma, Banco Central lo que está diciendo es que se está comenzando a desacelerar la inflación de Paraguay, y es una buena señal porque quiere decir que las medidas de política monetaria que se están tomando están comenzando a tener efecto sobre la variación de los precios. Si miramos el otro cuadro, lo que está pintado en azul, igual podemos observar que Argentina está en primer lugar, 61.2% de inflación interanual, esto es de mayo a mayo. En segundo lugar aparece Brasil con 11.73%. En tercer lugar, Chile con 11.5% y en cuarto lugar está Paraguay con 11.4%. Y esto hay que tener en cuenta, o hay que recordar que hace un par de meses Paraguay estaba ahí detrás de Argentina nada más, como el segundo país con mayor tasa interanual de inflación. Y bueno, un poco por estos 2 meses que hemos tenido de inflaciones menores a un punto porcentual, hicieron que Paraguay vaya descendiendo de a poquito y ya se ubica ahora en el cuarto lugar. Y bueno, y dependiendo de cómo nos vaya ahora en el mes de junio, seguramente si es que seguimos a este ritmo iremos bajando, ¿verdad? De alguna manera, esa es una señal un poco positiva que se está viendo desde el Banco Central. Y en este comparativo vemos que el país que tiene menor tasa de inflación, hoy lo decía su propio presidente, es Bolivia, con una tasa del 1.41%. Después otro país con una tasa relativamente baja es Ecuador, con 3.38%. De cualquier forma, Ecuador, aunque su canasta familiar no ha sido muy impactada,
el precio de los combustibles ha aumentado de forma importante en el último año, motivo por el cual salieron a las calles también miles de personas en las últimas semanas protestando contra el presidente Lasso, ¿verdad? Y bueno, se llegó a un acuerdo un poco de reducción de los precios de los combustibles. Una situación que, así como ocurre en Paraguay, están ocurriendo prácticamente en todo el mundo, de protestas y de reclamos por estos aumentos tan excesivos que hemos tenido, sobre todo por el lado de los combustibles. Entonces, estos dos gráficos nos permiten ver, por un lado, a Paraguay ya hacia el fondo de la tabla en lo que tuvo que ver en el mes de mayo con inflación mensual y descendiendo en lo que tiene que ver con la otra tabla, la interanual, del segundo bajando ya al cuarto lugar de posición si nos comparamos cómo están las variaciones de precios interanuales en la región. Muy bien, y antes de despedirnos te recordamos como siempre que estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal del Paseo de la Galería. Puedes hacer tus reservas a través del número que aparece en pantalla, el 0985-188-188. Es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También contigo te recordamos que tenés la mejor experiencia de conexión en Paraguay. Conectate con más velocidad para disfrutar mejor de las redes sociales, tus aplicaciones favoritas y todo el entretenimiento desde tu celular. Anda a la tienda Tigo más cercana para cambiar tu chip a 4G y asegúrate que tu smartphone sea apto para la red. Acordate de configurar tus datos móviles seleccionando la opción 4G o LTE y descubrí este cambio que lo mejora todo. Nunca te olvides que te conviene tener todo contigo. Y por supuesto también con Estornia medimos, identificamos, analizamos los intereses y hábitos de los consumidores, conectando a la marca con la audiencia, con contenidos de valor. Somos especialistas, somos contenidos, somos innovación, somos Estornia, comunicación estratégica. Contactarnos al 0983-946-663 o en las redes sociales en Instagram en @estornia_py. Y nos vamos a despedir con nuestro ¿Sabías qué? Hoy tenemos este video interactivo educativo que nos habla de qué son las acciones, cómo se calculan también las acciones en las empresas. Así que con esto nos vamos despidiendo, deseando que tengan un buen resto de jornada y sigan disfrutando de la programación del Canal 5 Días. Las acciones de las compañías son el producto principal que se negocia en los mercados de renta variable. Si quieres saber más sobre las Para ejercer el control de cualquier sociedad constituida por acciones se necesita poseer la llamada mayoría absoluta, es decir, más del 50% del total de las acciones que se encuentran en circulación. Sin embargo, en la práctica y en grandes compañías basta con poseer entre el 15 y el 20% del capital para ejercer una influencia decisiva en la dirección de la empresa. ¿Y por qué los fundadores de una empresa querrían vender una parte de su empresa? Pues muy sencillo, la venta de acciones en el mercado primario por una empresa les sirve para poder captar fondos. Vale, ya he entendido que cada acción representa una parte de la empresa que vende para poder financiarse y que si tengo las suficientes podría ser el dueño de la empresa. Pero, ¿qué es una acción? Pues bien, la acción es un título que se puede comprar y vender libremente en los mercados de valores. Antiguamente, las acciones emitidas tenían un soporte físico, es decir, existía un documento físico que las respaldaba. Sin embargo, en la actualidad ha desaparecido el soporte físico, que ha sido sustituido por anotaciones contables a través de un registro informático. Es decir, se anota digitalmente quién es el propietario de las acciones, lo que facilita enormemente que se pueda realizar transacciones con ellas de una manera rápida y sencilla. Poseer acciones supone una inversión en renta variable, dado que no tenemos un retorno fijo establecido por contrato. Cuando la empresa cotiza en bolsa, los compradores y vendedores determinan el precio de sus acciones mediante la oferta y la demanda. Por tanto, la rentabilidad de nuestra inversión dependerá de la buena marcha de la empresa y de su decisión de reparto de beneficios. Un inversor puede obtener rentabilidad de su inversión en acciones a través de diversas vías. Cobro de dividendos sería el equivalente al cobro de cupones en los activos de renta fija,
con la diferencia de que a través de las acciones el importe de los dividendos es variable y no se conoce de antemano. Plusvalías: si el precio de la acción ha aumentado desde la compra a la venta, el inversor tendrá un beneficio o plusvalía por ello. Y por último, los derechos de suscripción. Se trata de la venta de estos derechos en las ampliaciones de capital. Por otro lado, ser accionistas de una compañía también nos ofrece algunos derechos. El derecho al cobro del dividendo, o también llamado derecho económico de la acción, en el caso de que la empresa decida repartir dividendos. El derecho de transmisión: todos los accionistas tienen derecho a poder transmitir sus acciones, y las bolsas de valores facilitan el ejercicio de este derecho ya que dan liquidez a las acciones. El derecho preferente de suscripción: en el caso de que la empresa emisora realice una ampliación de capital, ser accionistas nos dará una preferencia para poder participar. El derecho político: todos los accionistas tienen derecho a votar en la Junta General de la empresa. El único requisito es la posesión de un número mínimo de acciones y, en el caso contrario, unirnos con otros accionistas para poder alcanzar el mínimo y votar conjuntamente. Y por último, el derecho de información acerca de la marcha de la empresa. Y bueno, esto ha sido todo. Esperamos que te haya sido útil este vídeo. Si es así, déjanos un like para apoyarlo y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.